La niebla matutina se elevaba lentamente desde los valles de Hidalgo, mientras Miguel Hernández ajustaba su equipo de exploración por última vez. Sus manos expertas inspeccionaban cada elemento con la meticulosa precisión que había perfeccionado durante sus primeros años como ingeniero de minas. El detector de gas, las cuerdas de seguridad, las luces de emergencia y el radio de comunicación que mantenía contacto vital con su equipo. En las décadas de 130 y 120, Miguel había explorado minas abandonadas en todo el territorio continental de México, pero había algo en la mina valenciana que despertaba en él una profunda inquietud. El pueblo de Real del Monte se extendía a lo largo de las escalinatas montañosas como una cicatriz colonial, con sus casas de adobe y techos de tejas rojas, contrastando dramáticamente con los pinares de color verde oscuro que dominaban el paisaje. La arquitectura británica del siglo XIX, legado de los mineros de Cornualles que habían llegado aquí en busca de fortuna, dotaba al lugar de una atmósfera que oscilaba entre lo pintoresco y lo inquietante. Las calles empedradas serpenteaban caprichosamente, siguiendo los contornos naturales de las colinas, creando rincones sombríos donde la luz del sol nunca llegaba del todo. Durante los 3 días de preparativos previos a la expedición, Miguel observó las reacciones de los lugareños cada vez que mencionaba su destino. Las conversaciones se interrumpían bruscamente, las miradas se posaban en el suelo, y alguno se alejaba discretamente antes de murmurar excusas para marcharse. Esta reacción no era infrecuente en las comunidades mineras, donde las supersticiones eran parte integral del folclore local, pero la consistencia e intensidad de estas respuestas comenzaron a intrigar al ingeniero. Si te está gustando esta historia de terror mexicano llena de matices, no olvides suscribirte al canal y dejar un comentario diciéndonos en qué país la estás viendo. Nos ayudarás a seguir brindándote el mejor contenido de terror basado en leyendas mexicanas reales. La expedición se concibió como parte de un ambicioso proyecto para documentar el patrimonio minero de México, financiado conjuntamente por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El objetivo oficial era crear un archivo digital completo de las instalaciones mineras históricas más importantes del país, preservando tanto su valor disminuido como su significado cultural para las generaciones futuras. Miguel dirigió un equipo de 5 especialistas cuidadosamente seleccionados por sus habilidades complementarias y experiencia en exploración de alto riesgo. Carlos Mendoza, geólogo con 4 años y medio de experiencia, dedicó la mayor parte de su carrera profesional al estudio de formaciones subterráneas y aportó un profundo conocimiento de la geología específica de la Sierra Madre Oriental. Su experiencia resultó invaluable para identificar riesgos estructurales y predecir el comportamiento de las formaciones rocosas bajo diferentes condiciones de tensión. Patricia Ruiz, arqueóloga industrial con 36 años de experiencia, se especializó en la interpretación de sitios mineros históricos y desarrolló técnicas innovadoras para la datación y contextualización de artefactos encontrados bajo tierra. Su trabajo previo en las minas de Guanajuato y Zacatecas la ha convertido en una autoridad internacional en la evolución tecnológica de la minería mexicana desde la época colonial hasta el siglo XX. David López, especialista en seguridad en espacios confinados, con 30 años de experiencia, ha trabajado como consultor en operaciones de rescate en minas activas en todo México. Su experiencia práctica en situaciones de emergencia y su profundo conocimiento de los protocolos de seguridad más actualizados lo convierten en el miembro más valioso del equipo a la hora de identificar y mitigar riesgos potenciales
túneles durante la exploración. Ana Morales completó el grupo como documentalista especializada con 33 años de experiencia, responsable de registrar cada aspecto de la expedición mediante equipos de captura de alta definición y sistemas de cartografía tridimensional. Su trabajo no solo serviría para crear el archivo digital planificado, sino que también proporcionaría evidencia documental crucial en caso de que surgieran problemas durante la exploración. Al quinto día de su llegada a Real del Monte, mientras realizaba los últimos preparativos en el hotel donde se alojaba, Miguel fue abordado por una mujer, la alcaldesa, quien observaba atentamente sus actividades desde una mesa cerca del restaurante. Refugio Delgado, durante 74 años, fue dueño de una pequeña tienda de abarrotes que había presenciado décadas de cambio en la comunidad minera local. Ingeniero Hernández, dijo en voz baja, mientras se movía con paso cauteloso por su escritorio, que denotaba años de artritis, pero también una férrea determinación. Se enteró de que usted y su equipo planean explorar Valenciana. Sus ojos, aunque nublados por cataratas incipientes, parecían poseer una claridad inquietante al fijarse en los de Miguel. Había algo en su mirada que sugería un conocimiento que trascendía la experiencia común, como si fuera testigo de acontecimientos que preferían mantener en secreto. «Sí, señora», respondió Miguel cortésmente, invitándola a sentarse. «Estamos documentando el patrimonio minero de la región para preservar su historia para las generaciones futuras». El refugio meneó la cabeza lentamente, sus labios formando una línea tensa que expresaba décadas de preocupación reprimida. «Esa mina se ha llevado a muchos buenos hombres a lo largo de los años, ingeniero. No todos los que se van venden, y los que venden, bueno, no se venden a sí mismos». La anciana empezó a contar una historia que Miguel inicialmente descartó como folclore local pintoresco, pero que en esencia era irrelevante para sus propósitos científicos. Según Refugio, la mina valenciana ha sido escenario de desapariciones inexplicables desde su apertura en 1760. Los registros oficiales documentan derrumbes, explosiones de gas y accidentes industriales comunes, pero los testimonios transmitidos oralmente de generación en generación hablan de algo mucho más siniestro. Durante la época colonial, los trabajadores indígenas desarrollaron un complejo sistema de tablas relacionadas con ciertas secciones de la mina. Hay túneles específicos considerados malditos o hambrientos, donde a los mineros se les niega rotundamente el trabajo, independientemente de las amenazas o incentivos ofrecidos por los supervisores españoles. Estas restricciones se transmiten a través de una tradición oral cuidadosamente preservada, con detalles específicos sobre qué zonas evitar y qué señales indican la presencia de peligros sobrenaturales. Mi bisabuelo trabajó en esta mina durante la época inglesa, continuó Refugio, bajando aún más la voz, como si lo oyeran presencias invisibles. Decía que había túneles donde el aire mismo parecía estar vivo, donde las sombras se movían independientemente de las luces y donde se oían voces que llamaban en idiomas que ningún ser humano había hablado jamás. La mujer de la historia trata sobre Manuel Delgado, su bisabuelo, quien fue uno de los mineros mexicanos contratados para trabajar bajo la supervisión de los técnicos británicos que llegaron a Real del Monte en 1824. Manuel fue testigo de varios incidentes que los supervisores extranjeros clasificaron como accidentes industriales, pero sabía que había explicaciones mucho más inquietantes. En 1847, un grupo de 6 mineros desapareció por completo mientras exploraban un prometedor pozo en lo más profundo de la mina. Los equipos de búsqueda encontraron sus herramientas esparcidas por el túnel, como si las hubieran abandonado a toda prisa, pero no había rastro de ellos.
Aún más inquietante, las marcas en las paredes del túnel sugerían que algo había sido arrastrado a las profundidades, pero las conchas no coincidían con ningún patrón humano o animal conocido. En 1863, durante la intervención francesa, la mina fue abandonada temporalmente cuando los trabajadores se negaron a continuar trabajando tras una serie de avistamientos de figuras espectrales en los túneles principales. Los mineros describieron encuentros con figuras humanas translúcidas que los seguían por las galerías, emitiendo gemidos que parecían provenir de varias gargantas simultáneamente. El incidente más documentado ocurrió en 1901, cuando un ingeniero británico llamado Thomas Whitmore dirigió una expedición para cartografiar secciones inexploradas de la mina. De los 2 hombres que descendieron esa mañana, solo 3 sobrevivieron, y los 3 se encontraban en un estado de shock tan severo que nunca pudieron proporcionar relatos coherentes de lo que experimentaron en las profundidades. Whitmore fue encontrado 3 días después, vagando por la superficie en un estado de demencia parcial. Sus notas de exploración, cuando finalmente fueron descifradas, contenían dibujos detallados de túneles que no aparecían en ningún mapa oficial de la mina, poblados por criaturas que no correspondían a ninguna forma de vida conocida. El ingeniero fue repatriado a Inglaterra, donde pasó el resto de su vida en una institución psiquiátrica, insistiendo hasta su muerte en que las montañas de México guardan secretos que la mente humana no fue creada para conocer. Miguel escuchó estas historias desde el escepticismo profesional desarrollado tras años de trabajo en comunidades donde las supersticiones y los menús locales interferían con las operaciones mineras modernas. Sin embargo, había algo en la forma en que Refugio relataba estos eventos que trascendía el simple folclore. Sus descripciones contenían detalles técnicos específicos que sugerían un verdadero conocimiento de las operaciones mineras, y su forma de hablar indicaba que transmitía información que consideraban de vital importancia, en lugar de simplemente abordar asuntos tradicionales. «Señora Delgado», dijo finalmente Miguel, «le agradezco que comparta estas historias conmigo, pero mi equipo cuenta con las herramientas y protocolos de seguridad más avanzados disponibles. Cualquier peligro real que pueda existir en esta mina será detectado y mitigado adecuadamente». Lo observó con una intensidad ligeramente incómoda, como si estuviera estudiando, evaluando algo que trascendía sus superficiales palabras. «Los equipos modernos pueden protegerle de gases tóxicos y derrumbes, ingeniero, pero existen peligros que sus instrumentos no revelan. La Valenciana guarda secretos que llevan siglos esperando, y no todos los secretos quieren ser descubiertos». Antes de irse, Refugio le entregó a Miguel un pequeño objeto envuelto en la vieja lona. Al abrirlo, descubrió una medalla religiosa de plata ennegrecida por su padre, con la imagen de Santa Bárbara, la patrona tradicional de los mineros. El metal estaba tan desgastado que los detalles de la imagen apenas eran visibles, pero había algo en el objeto que irradiaba una sensación de protección que Miguel encontró inesperadamente reconfortante. «Era de mi bisabuelo», explicó la mujer. «Lo llevó consigo durante todos sus años de trabajo en las minas y creía que lo había protegido de los peligros de los que tantos otros se quejaban. Úselo, ingeniero, y quizás le brindó la protección que necesitaba». Esa noche, Miguel se reunió con su equipo para revisar los planos finales de la expedición. El hotel donde se alojaba era una estructura colonial del siglo XVIII, cuidadosamente restaurada, pero conservaba una atmósfera ligeramente inquietante, característica de los edificios antiguos. Las vigas de madera se entrecruzaban misteriosamente durante la noche y corrientes de aire parecían recorrer el edificio,
siguiendo a clientes que no provenían de ninguna fuente de ventilación visible. Carlos pasó el día estudiando mapas geológicos detallados de la región, identificando formaciones rocosas que podrían representar riesgos de inestabilidad estructural. Su análisis indicó que la mina se construyó siguiendo vetas naturales de plata que serpenteaban por la montaña formando patrones complejos, creando una red de túneles mucho más profunda de lo que sugerían los mapas oficiales. La geología de esta zona es particularmente compleja, explicó Carlos, mientras extendía sus mapas sobre la mesa del comedor del hotel. Las formaciones rocosas incluyen estratos de diferentes edades geológicas, lo que significa que podríamos encontrar cambios significativos en la composición del terreno que podrían afectar la estabilidad de los túneles. Patricia dedicó su tiempo a investigar los archivos históricos de la biblioteca municipal y los registros parroquiales locales. Su investigación reveló patrones inquietantes en las desapariciones documentadas a lo largo de los siglos, con picos de actividad correlacionados con ciertas fases lunares y estaciones. Existe documentación consistente de desapariciones que se remontan al período prehispánico, informó Patricia. Registros españoles del siglo XVI mencionan que los habitantes indígenas consideraban ciertas partes de estas montañas como lugares sagrados que no debían ser perturbados. Cuando comenzó la minería, los trabajadores locales desarrollaron rituales de protección que realizaban antes de descender a ciertos niveles de las minas. David dedicó el día a inspeccionar el equipo de seguridad y a establecer protocolos de comunicación detallados para garantizar una comunicación constante durante toda la exploración. Su experiencia le enseñó que la mayoría de los accidentes en espacios confinados se deben a fallos en la comunicación o al incumplimiento de los protocolos básicos de seguridad. Estableceremos puntos de control cada 3 minutos. Explicó David mientras probaba las radios de comunicación. Si algún miembro de la tripulación no responde en el tiempo asignado, iniciaremos de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate. También ha instalado dispositivos de rastreo GPS en todos nuestros cascos, pero la señal puede ser intermitente en las profundidades de la mina. Ana había instalado su equipo de documentación, incluyendo cámaras de alta definición capaces de operar en condiciones de luz extremadamente baja y sistemas de mapeo tridimensional que generaban un registro detallado de cada túnel explorado. Su objetivo era capturar no solo imágenes, sino también datos acústicos y atmosféricos que proporcionaran una experiencia de inmersión total a futuros investigadores. Los sistemas están calibrados para detectar y registrar cualquier anomalía visual o acústica, informó Ana mientras revisaba su equipo. Si encontramos algo inusual, probablemente lo documentaremos desde múltiples ángulos con suficiente resolución para un posterior análisis detallado. El equipo revisó meticulosamente cada aspecto de su plan de exploración, estableciendo rutas principales y alternativas, identificando puntos de reunión de emergencia y confirmando el correcto funcionamiento de todos los sistemas de comunicación y seguridad. Miguel confiaba en haber previsto todas las contingencias razonables que pudieran surgir durante la exploración. Sin embargo, mientras se preparaba para acostarse esa noche, noté que sus pensamientos volvían constantemente a las historias que Refugio le había contado. Quizás algo en la forma en que la antigana había hablado sugería un conocimiento basado en la experiencia real, más que en simples tradiciones transmitidas. La medalla de Santa Bárbara reposaba en su mesita de noche, y de vez en cuando su mirada se posaba en ella, encontrando una extraña tranquilidad en su silenciosa presencia. El comienzo de la exploración del día estuvo acompañado por una espesa niebla que se aferraba a las escaleras de la montaña como dedos espectrales.
La temperatura era notablemente más fría que en días anteriores, y una humedad penetrante parecía filtrarse incluso a través de la ropa más protectora. Miguel despertó con la sensación de sueños inquietantes, pero no pudo registrar detalles específicos más allá de una vaga impresión de túneles interminables y voces que llamaban desde la oscuridad. El equipo se reunió para descansar en el comedor del hotel, pero Miguel notó que el apetito de todos parecía bastante reducido. La conversación era más tranquila de lo habitual, interrumpida por pausas incómodas que sugerían que cada miembro del grupo experimentaba cierta preocupación, que no había estado presente durante los días de preparación. Mientras cargaba su equipo en los camiones que lo transportaban a la mina, Miguel notó a varias personas reunidas discretamente en la plaza principal del pueblo. No parecían estar allí por casualidad. Sus miradas estaban constantemente fijas en el equipo minero, y uno de ellos se encogió visiblemente al establecer contacto visual. Una mujer, la alcaldesa, a quien Miguel no había visto antes, fue lo suficientemente aguda como para murmurar lo que parecía una oración en una lengua indígena que no pudo identificar. El trayecto hasta la entrada de la mina tomó aproximadamente 4 y 5 minutos por senderos de montaña que se volvían cada vez más empinados y sinuosos. El paisaje cambió gradualmente de las zonas semiurbanas que rodeaban el asentamiento a densos bosques de pino y roble que creaban una atmósfera cada vez más aislada y primitiva. Miguel notó que la fauna parecía inusualmente escasa. No escuchó los cantos de las aves que caracterizan estos bosques de montaña, ni vio ninguno de los pequeños mamíferos que suelen habitar la región. La entrada a la mina valenciana se encuentra en un claro artificial excavado directamente en la ladera. La estructura de acceso, construida con piedra local y vigas de madera con signos de deterioro, parece emerger de la entrada de tierra como la boca de una hamburguesa. Señales de advertencia en español e inglés, emitidas por las autoridades gubernamentales, prohíben estrictamente el acceso no autorizado, citando riesgos de derrames, gases tóxicos y estructuras inestables. Miguel y su equipo dedicaron 2 horas adicionales a realizar las comprobaciones de seguridad finales y a establecer su estación base cerca de la entrada. David instaló equipos de comunicaciones que proporcionaron contacto fiable con el exterior, hasta una profundidad estimada de 500 metros. Además, utilizaron repetidores portátiles que se instalaron progresivamente durante el descenso. Carlos realizó mediciones preliminares de la calidad del aire cerca de la entrada, confirmando que los niveles de oxígeno eran normales y que no había indicios inmediatos de gases tóxicos. Sin embargo, detectó corrientes de aire que sugerían que la mina tenía conexiones con sistemas de cuevas naturales, que podrían extenderse a una profundidad mucho mayor de la que indicaban los mapas disponibles. Configuró sus sistemas de documentación para que comenzaran a registrar desde el momento de la entrada, estableciendo marcadores de referencia que le permitieron correlacionar todas las capturas con ubicaciones específicas dentro del complejo de túneles. Su equipo estaba programado para funcionar continuamente durante al menos 12 horas, con baterías de respaldo que proporcionaban 6 horas adicionales de funcionamiento en caso de emergencia. Patricia realizó una revisión final de los mapas históricos, correlacionando las entradas conocidas con las estructuras visibles desde el exterior. Su análisis confirmó que la configuración actual de la mina representa solo una fracción de la red completa de túneles excavados durante más de 2 períodos intermitentes de operación. Mientras finalmente se preparaba para entrar, Miguel sintió una pesadez inexplicable, como si la atmósfera misma se hubiera vuelto más densa. La medalla de Santa Bárbara,
que había decidido lucir en el último momento, parecía irradiar una sutil cualidad contra su pecho, brindándole una sensación de protección que le resultaba reconfortante e inquietante a la vez. En cuanto crucé el umbral, noté un cambio inmediato de temperatura y calidad del aire. La diferencia no residía simplemente en el contraste entre el soleado exterior y el sombrío interior. Había algo fundamentalmente distinto en la atmósfera subterránea que parecía amortiguar los sonidos y alterar la percepción de forma sutil, pero inquietante. Los primeros metros del túnel principal se encontraban relativamente bien conservados, con soportes estructurales de madera que, aunque visiblemente envejecidos, conservaban su integridad básica. Las paredes muestran marcas de herramientas de diferentes períodos históricos, creando un palimpsesto de la actividad humana a lo largo de varios siglos. Los faros de su casco creaban conos de luz que penetraban solo parcialmente la oscuridad, revelando segmentos del túnel antes de desaparecer en la penumbra. El efecto creaba una sensación de progreso a través de una serie de salas iluminadas conectadas por espacios de oscuridad absoluta, lo que resultó psicológicamente más perturbador de lo que Miguel había previsto. El suelo del túnel estaba cubierto por una capa de sedimentos depositada por décadas de filtración de aguas superficiales. Esta alfombra natural amortiguaba sus pasos, creando un silencio que amplificaba cada pequeño sonido. La respiración de los miembros del equipo, el roce de la ropa contra el equipo, el goteo ocasional del techo del túnel. Tras recorrer aproximadamente 300 metros, llegó a la primera bifurcación importante del túnel principal. Los mapas históricos indican que el túnel izquierdo conducía a una serie de galerías de extracción abandonadas en la década de 1920, mientras que el túnel derecho continuaba hacia niveles más profundos, donde se desarrolló la mayor parte de la actividad minera durante el siglo XX. Carlos realizó mediciones atmosféricas en ambos túneles y descubrió que el túnel del derecho presentaba niveles de humedad y corrientes de aire significativamente más altos, lo que sugería conexiones con cavidades naturales no cartografiadas. El túnel del derecho presentó condiciones más estables, pero también indicó que podría contener bolsas de gases que se habían acumulado durante décadas. El túnel izquierdo presenta condiciones más completas, informó Carlos. Las corrientes de aire sugieren que se conecta con un sistema de cuevas naturales que podría extenderse kilómetros. Sería fascinante desde una perspectiva geológica, pero también presenta riesgos impredecibles. Patricia consultó sus mapas históricos y observó que el túnel abandonado había sido escenario de varias desapariciones bien documentadas durante el siglo XIX. Los registros indican que los mineros evitaban esta sección siempre que era posible, alegando que las condiciones de trabajo eran particularmente difíciles debido a la inestabilidad de las formaciones rocosas. David recomendó comenzar su exploración por el túnel adecuado, que presentaba condiciones más predecibles y rutas de escape más despejadas en caso de emergencia. Podremos regresar al túnel una vez que hayamos establecido patrones de comunicación fiables y adquirido experiencia con las condiciones específicas de esta mina. El equipo monitoreó esta aproximación y continuó por el túnel derecho, desplegando repetidores de comunicación a intervalos regulares y documentando cada elemento significativo que encontraba. Mantenía un registro continuo mediante sus cámaras, capturando detalles que podrían ser importantes para un análisis posterior. A medida que descendían, las condiciones atmosféricas comenzaron a cambiar de forma sutil pero perceptible. La humedad aumentó gradualmente y el aire adquirió un olor característico que ningún tripulante pudo identificar con exactitud.
No era precisamente desagradable, pero tenía una cualidad orgánica que sugería la presencia de vida microbiana o descomposición en niveles muy bajos. A unos 5 metros de la entrada se descubrió la primera evidencia clara de que la mina había sido abandonada abruptamente en lugar de clausurarse de forma ordenada. Una sección del túnel contenía herramientas de minería aparentemente abandonadas en el lugar, como si los trabajadores abandonados lo hubieran hecho todo simultáneamente y hubieran salido corriendo a la superficie sin tomarse el tiempo de reconocer sus pertenencias. «Esto es inusual», comentó David mientras examinaba las herramientas con su linterna. «Estas implementaciones representan un retroceso significativo para los mineros. Es inusual que abandonen este enfoque sin una razón convincente». Patricia fotografió cada herramienta in situ antes de examinarlas más detenidamente. Su análisis preliminar sugirió que los datos databan de la década de 1940, durante los últimos años de operación activa de la mina. El estado de conservación era notablemente bueno, dado que había sido abandonada recientemente en lugar de hace más de 70 años. Ana documentó la escena desde múltiples ángulos, señalando que sus equipos de captura detectaban sutiles anomalías acústicas en la zona. «Detectamos ecos que no corresponden a nuestra ubicación actual», informó. «Es como si hubiera cavidades adicionales cerca que no se aprecian visualmente». Carlos tomó medidas más detalladas del área circundante, confirmando que efectivamente había huecos tras lo que parecían ser paredes de roca sólida. «Las formaciones rocosas aquí son más completas de lo que sugieren los mapas. Podríamos estar ante cuevas naturales que quedaron parcialmente selladas durante la construcción de los túneles principales». Miguel percibió una corriente de aire fresco que parecía surgir de detrás de una formación rocosa que al principio parecía parte integral de la pared del túnel. Una inspección más detallada reveló una abertura estrecha, apenas lo suficientemente ancha como para que pasara una persona, oculta tras un afloramiento rocoso que proporcionaba un camuflaje excelente. «Hay un túnel lateral aquí que no aparece en ninguno de nuestros mapas», anunció Miguel, iluminando la abertura con su linterna. «La corriente de aire sugiere que conduce a un espacio más grande más allá». El descubrimiento generó gran entusiasmo entre los miembros del equipo. David inspeccionó la abertura desde el punto de vista de la seguridad, confirmando que parecía estructuralmente sólida y que la corriente de aire indicaba buena ventilación. Carlos observó mediciones atmosféricas que mostraban niveles normales de oxígeno y ninguna indicación de gases tóxicos. Patricia consultó extensamente sus mapas históricos, pero no encontró ninguna referencia a un túnel en ese lugar específico. Es posible que se trate de una formación natural que nunca se incorporó oficialmente al trazado de la mina, o podría tratarse de una excavación no oficial que no se documentó en los registros oficiales. Ana preparó su equipo para documentar la exploración de este nuevo túnel, pero notó que varios de sus instrumentos comenzaban a mostrar lecturas erráticas que no se podían explicar de inmediato. «Los niveles de batería están bajando más rápido de lo esperado, y algunos de mis sensores están detectando variaciones ambientales que no corresponden a cambios visibles». Miguel sintió una fuerte necesidad de explorar de inmediato este pasaje indocumentado. La corriente de aire fresco sugería que conducía a una gran caverna natural o a una sección de la mina mejor ventilada que los túneles que habían estado siguiendo. En contra de su inclinación habitual, procedió con cautela y metódicamente, sintiéndose atraído por la misteriosa abertura con una urgencia que no podía explicar del todo. «Voy a hacer una exploración rápida de este túnel,
anunció Miguel a su equipo. Si encuentran algo significativo, regresen de inmediato para traer a todos de vuelta. Mantengan contacto por radio y sigan documentando esta zona. David expresó su preocupación por la división del equipo, sobre todo porque no estaba seguro de qué había más allá de la entrada secreta. Nuestros protocolos de seguridad especifican que debemos mantener la cohesión del grupo en todo momento. Si están decididos a explorar, lleven al menos a otro miembro del equipo con ustedes. Pero Miguel tenía la firme convicción de que esta exploración debía realizarse en solitario, al menos al principio. La abertura apenas era lo suficientemente ancha para una persona, y recorrerla con varias personas sería difícil y potencialmente peligroso si surgían problemas. Solo será un reconocimiento rápido, aseguró Miguel a su equipo. Si el túnel llevan a algún lugar importante, regresen en 30 minutos para traer el resto del equipo. Mantengan contacto por radio y documenten todo lo que encuentren aquí. Patricia le entregó baterías de repuesto para el faro y enfatizó la importancia de mantener una comunicación fluida. Llama cada 10 minutos y si encuentras algo inusual, vuelve a llamar de inmediato. Ningún descubrimiento justifica arriesgar la seguridad del equipo. Carlos le proporcionó un monitor atmosférico portátil que le alertaría de cualquier concentración peligrosa de gases o escasez de oxígeno. Las condiciones pueden cambiar rápidamente en zonas inexploradas. Este dispositivo proporcionará una alerta temprana si el entorno se vuelve peligroso. Ana le dio una pequeña cámara de respaldo que grababa continuamente. Si encuentra algo inusual, lo documentaremos, incluso si fallan otros sistemas. Miguel se coló por la estrecha abertura y se encontró en un túnel notablemente diferente de los principales pasajes mineros que habían estado explorando. Este corredor parecía ser en gran parte natural, excavado por procesos geológicos en lugar de excavaciones humanas, aunque había evidencia de que había sido ligeramente modificado para mejorar la accesibilidad. El pasillo se extendía en la oscuridad, más allá del alcance de su linterna, pero la corriente de aire seguía fluyendo, trayendo consigo sutiles aromas que le resultaban familiares e inquietantes. Había un olor metálico típico de antiguas operaciones mineras, pero también algo orgánico que recordaba vagamente a vegetación en descomposición o materia animal. 10 minutos después de su exploración en solitario, Miguel intentó contactar con su equipo, pero descubrió que su radio solo emitía estática. Esto no era del todo inesperado. Las señales de radio solían volverse inestables a mayor profundidad, especialmente en túneles sin amplificadores de señal. Tomó nota mentalmente e informó del problema de comunicación a su regreso. El túnel se extendía cientos de metros, descendiendo gradualmente y ramificándose ocasionalmente en pasajes más pequeños que parecían conducir a sistemas de cuevas naturales. Miguel se mantuvo concentrado en el corredor principal, marcando su camino con cinta reflectante para asegurarse de encontrar el camino de regreso sin dificultad. Tras unos 20 minutos de exploración en solitario, el túnel se abrió a una vasta e impresionante caverna natural. El haz de luz de su linterna no alcanzó las paredes opuestas y al dejar caer una pequeña piedra, el eco sugirió que el espacio era vasto, posiblemente extendiéndose cientos de metros en varias direcciones. Pero lo que realmente le llamó la atención fueron las formaciones construidas dentro de esta catedral natural. No eran formaciones geológicas, eran, obviamente, estructuras artificiales, construidas con técnicas mineras tan modernas como métodos que parecían mucho más antiguos. Las plataformas y terrazas de piedra fueron talladas directamente del suelo de la cueva, creando una disposición similar a un anfiteatro que centraba la atención en el centro del espacio. En el centro de esta disposición se alzaba una estructura que desafiaba cualquier clasificación fácil.
mitad altar, mitad equipo de minería, mitad algo más que parecía pertenecer a un contexto completamente distinto. Miguel se acercó con cautela a la estructura central, con su mente de ingeniero intentando comprender cómo una construcción tan compleja pudo haberse construido en un lugar tan remoto sin registros oficiales. La artesanía era extraordinaria, combinando una precisa mampostería con componentes metálicos que parecían datar de diferentes períodos históricos. Al examinar la estructura con más atención, Miguel empezó a notar detalles que lo inquietaban cada vez más. Muchos de los componentes metálicos mostraban indicios de material orgánico fusionado directamente con la estructura metálica, no accidentalmente, sino deliberadamente, como si se hubieran incorporado elementos biológicos a la construcción. Dispersos alrededor de la base de la estructura central, habían objetos que Miguel inicialmente confundió con herramientas de minería, pero al una inspección más cercana revelaron que eran artefactos humanos: ropa, joyas personales, artículos religiosos y otras pertenencias que sugerían que pertenecían a individuos que habían visitado esta cueva y habían elegido dejar estos artículos atrás. Se vio obligado a dejarlos atrás. La comprensión impactó a Miguel con una fuerza tanto intelectual como visceral. No se trataba simplemente de un yacimiento minero olvidado ni de una caverna natural adaptada para algún propósito histórico. Era algo completamente distinto, algo deliberadamente oculto, que representaba un nivel de actividad humana que no tenía cabida en los registros oficiales de la mina. Le temblaban las manos al tomar la radio e informar del descubrimiento a su equipo, pero el aparato seguía emitiendo solo estática. Peor aún, al mirar su reloj, se dio cuenta de que llevaba más de una hora explorando, mucho más de los 30 minutos prometidos. Miguel se dio la vuelta y volvió sobre sus pasos hacia el túnel principal, pero se dio cuenta de que la ruta que había marcado con cinta reflectante parecía llevarlo en una dirección distinta a la que recordaba. La cueva natural tenía múltiples salidas, y en la oscuridad y la emoción de su descubrimiento, aparentemente había perdido la noción de qué pasadizo había usado para entrar. Usando su brújula de repuesto, Miguel intentó orientarse en lo que creía correcto, pero descubrió que el instrumento se comportaba de forma errática, girando sin rumbo en lugar de mantener una lectura constante. Esto no era del todo inusual en entornos subterráneos, donde los campos magnéticos podían verse distorsionados por depósitos minerales, pero eliminaba una herramienta de navegación crucial. Durante las 2 horas siguientes, Miguel siguió varios pasadizos que parecían conducir al sistema principal de túneles, pero cada exploración terminaba en callejones sin salida o conducía a cavernas naturales adicionales, igualmente desorientadoras. Su linterna comenzó a atenuarse visiblemente, a pesar de tener pilas nuevas esa mañana. La presión psicológica de estar perdido bajo tierra comenzó a afectar la toma de decisiones de Miguel. El pánico empezó a invadir sus pensamientos y se vio tomando decisiones cada vez más desesperadas, siguiendo pasajes que parecían ofrecer esperanza en lugar de una estrategia de exploración sistemática. Finalmente, su linterna principal falló por completo, dejándolo dependiente de una pequeña luz de emergencia que apenas iluminaba. En la oscuridad casi total, Miguel percibió con claridad sonidos que no había percibido durante su exploración inicial. Movimientos sutiles que parecían provenir de múltiples direcciones, sonidos ocasionales que podrían haber sido voces, pero que estaban demasiado distorsionados y distantes para ser comprendidos. La luz de emergencia reveló que se encontraba en una sección del complejo subterráneo diferente a todo lo que había explorado.
Las paredes mostraban evidencias de técnicas de construcción que parecían mucho más antiguas que cualquier otra relacionada con la historia registrada de la mina, y la atmósfera tenía una densidad más densa y opresiva que el aire normal. Miguel siguió adelante, impulsado por una combinación de instinto de supervivencia y un terror creciente. Los sonidos a su alrededor se volvían cada vez más nítidos, y ya no podía ignorarlos como la acústica natural de una cueva o su imaginación respondiendo al estrés. Algo se movía por los túneles, algo que seguía deliberadamente sus movimientos. Cuando su luz de emergencia finalmente se apagó, sumiéndolo en una oscuridad total, Miguel experimentó verdadero terror por primera vez en su vida adulta. La oscuridad era tan completa que sentía un peso físico que lo oprimía por todos lados, haciendo que cada respiración fuera un esfuerzo consciente. En la oscuridad, sus otros sentidos se agudizaron. Podía oír el eco de su propio corazón contra las paredes de piedra, oler su propio sudor de miedo mezclado con los olores orgánicos del entorno subterráneo y percibir sutiles cambios en la presión atmosférica que sugerían vastos espacios abriéndose y cerrándose a su alrededor. Y podía oírlas, las voces que ya no eran distantes ni ambiguas. Ahora estaban cerca, hablando en idiomas que no reconocía, pero que le resultaban familiares en un nivel primitivo. Las voces hablaban de él, describiendo su ubicación, debatiendo su destino en términos que lo llenaban de un terror incomprensible. Miguel corría a trompicones en la oscuridad, guiado solo por las manos, a tientas por las toscas paredes de piedra. Cayó varias veces, cortándose las manos y las rodillas con las rocas afiladas, pero siguió adelante porque detenerse significaba enfrentarse a lo que lo perseguía por los túneles. Tras lo que parecieron horas de vuelo a ciegas, las manos de Miguel se toparon con lo que parecían ser vigas de soporte de madera, lo que indicaba que había llegado a una sección de la mina con evidencia de construcción moderna. Guiándose por estas vigas, avanzó gradualmente hacia lo que esperaba que fuera un túnel principal. Cuando finalmente vio la luz eléctrica real, proveniente de las instalaciones de la superficie, Miguel sollozó de alivio. Había encontrado el camino de regreso a través del sistema principal de túneles, pero no tenía ni idea de cómo ni dónde exactamente había salido del laberinto de cavernas naturales que lo mantenían cautivo. Su equipo lo encontró 20 minutos después, exhausto, sangrando y en un estado de shock psicológico que requería atención inmediata. Llevaban más de 8 horas buscándolo, siguiendo cada túnel mapeado y llamándolo sin parar. David se preparaba para iniciar las operaciones de rescate externo cuando finalmente oyeron la voz débil de Miguel pidiendo ayuda. El equipo le brindó atención médica inmediata por sus cortes y contusiones, pero el trauma psicológico causado por su experiencia sería mucho más difícil de sobrellevar. El relato de Miguel sobre el descubrimiento de una cueva oculta llena de estructuras misteriosas y artefactos humanos sonaba como los delirios de alguien que había sufrido un estrés psicológico severo, sobre todo al combinarse con su incapacidad para proporcionar indicaciones claras para llegar al lugar que afirmaba haber encontrado. Carlos y Patricia pasaron el día siguiente intentando localizar la estrecha abertura que Miguel había descrito, pero a pesar de seguir sus instrucciones al pie de la letra, no lograron encontrar ningún rastro del pasadizo secreto. El tramo de pared que indicó parecía ser de roca sólida, sin evidencia de aberturas ni corrientes de aire. Ana revisó todo su equipo de grabación con la esperanza de encontrar documentación del descubrimiento de Miguel, pero sus instrumentos fallaron casi al mismo tiempo que él afirmaba haber encontrado la misteriosa cueva. Las grabaciones de ese período estaban completamente alteradas,
mostrando solo imágenes fijas ocasionales que parecían ser fallos de la cámara en lugar de documentación real. David investigó a fondo todas las posibles explicaciones de la experiencia de Miguel, desde la falta de oxígeno y el estrés psicológico hasta la posible exposición a sustancias alucinógenas que podrían estar presentes de forma natural en el subsuelo. Ninguna de estas explicaciones explicó todos los detalles del relato de Miguel, pero ofrecieron alternativas más plausibles que creer que había descubierto una sección previamente desconocida de la mina. El equipo decidió suspender la exploración y regresar a la Ciudad de México, donde Miguel podría recibir una evaluación médica y psicológica adecuada. El informe oficial de la expedición documentó el descubrimiento de varios artefactos históricos y proporcionó información valiosa sobre la construcción y la distribución de la mina, pero no mencionó las afirmaciones de Miguel sobre cuevas ocultas o estructuras misteriosas. Sin embargo, semanas después de su regreso, cada miembro del equipo comenzó a experimentar fenómenos que sugerían que la experiencia subterránea de Miguel los había afectado a todos de maneras no evidentes a primera vista. Carlos desarrolló una claustrofobia severa, lo que le impidió continuar con su trabajo geológico. Patricia se obsesionó con la investigación de las desapariciones históricas asociadas con la mina, pasando incontables horas en los archivos buscando corroboración del relato de Miguel. David se vio incapaz de entrar en espacios cerrados sin sufrir ataques de pánico, lo que puso fin a su carrera como especialista en seguridad en espacios confinados. Ana descubrió que todo su equipo de grabación de la expedición había sufrido daños permanentes que desafiaban toda explicación técnica, como si la exposición a lo que había en la mina los hubiera corrompido por completo. El propio Miguel experimentó los efectos más graves. Las heridas de su aventura subterránea cicatrizaron mal, dejando cicatrices sensibles al tacto y a los cambios de clima. Más perturbadores eran los sueños recurrentes, que parecían más recuerdos, llenos de imágenes detalladas de estructuras subterráneas que estaba seguro de haber visto, pero que no podía localizar despierto. Poco a poco, Miguel empezó a encontrar en su apartamento pruebas que corroboraban su experiencia subterránea de maneras que eran imposibles de considerar como un trauma psicológico. Pequeñas rocas y muestras de tierra que coincidían con la composición geológica de las secciones más profundas de la mina aparecieron en su vivienda, a pesar de haber limpiado a fondo todo su equipo y ropa antes de regresar a casa. Esta evidencia física animó a Miguel a iniciar su propia investigación sobre la historia de la mina valenciana, centrándose especialmente en los registros que pudieron haber sido suprimidos o perdidos deliberadamente con el tiempo. Su investigación reveló patrones de desapariciones y sucesos extraños que se remontan a la época precolombina, lo que sugiere que todo lo que había encontrado había estado activo en la región siglos antes de la llegada de los colonizadores españoles. En los códigos precolombinos a los que Miguel logró acceder en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, encontraron referencias específicas a ceremonias rituales que se celebraban en las hambrientas entradas a la montaña sagrada. Los textos nahuas describían entidades subterráneas que exigían ofrendas humanas periódicas para permitir la extracción de metales preciosos de sus dominios. Documentos coloniales españoles del siglo XVI, archivados en el Archivo General de Indias de Sevilla, contenían información detallada sobre apariciones diabólicas en las minas del Real del Monte, que fueron suprimidas por orden directa del Tribunal del Santo Oficio. Estos informes describían encuentros con entidades que no eran completamente humanas, pero que poseían conocimientos de técnicas mineras avanzadas y podían comunicarse en varios idiomas, incluyendo dialectos extintos desde hacía siglos.
Pero fue en los archivos privados de la familia Borda, los magnates mineros más poderosos de la época colonial mexicana, donde Miguel descubrió la documentación más reveladora. José de la Borda mantuvo un diario personal detallado de sus operaciones en Taxco y Real del Monte, incluyendo referencias explícitas a pactos necesarios con los guardianes de las profundidades que aseguraron la productividad continua de sus minas. El diario de Borda describía ceremonias nocturnas celebradas en cuevas naturales conectadas a las minas, donde representantes selectos de la fuerza laboral eran entregados a las sombras, en fechas específicas que correspondían a los calendarios astronómicos prehispánicos. Al modificar estos sacrificios rituales, los vetos de plata mantuvieron su productividad y los accidentes mineros se limitaron a un número aceptable. Los documentos indican que esta práctica continuó ininterrumpidamente desde la época prehispánica hasta principios del siglo XVIII. Cuando los administradores británicos que introdujeron la modernización de las operaciones mineras buscaron suspender lo que consideraban supersticiones primitivas y prácticas bárbaras. Los registros británicos conservados en los archivos de la Compañía Minera Real del Monte y Pachuca documentan los desastrosos resultados de esta decisión. Minas que habían sido productivas de forma constante durante siglos sufrieron una serie de accidentes catastróficos, derrumbes inexplicables y el repentino agotamiento de los vetos que antes parecían inevitables. Aún más inquietante, los supervisores británicos comenzaron a desaparecer en cantidades alarmantes. A diferencia de desapariciones anteriores, seguidas de predecibles patrones rituales, estas son nuevas pérdidas, aleatorias y particularmente violentas. Los pocos cuerpos recuperados muestran herencias que no corresponden a accidentes mineros comunes, sino también a ataques perpetrados por múltiples agresores equipados con herramientas diseñadas específicamente para infligir sufrimiento prolongado. Thomas Whitmore, el ingeniero cuya experiencia se mencionó en el Refugio Delgado, fue uno de los pocos sobrevivientes de estos encuentros. Sus notas técnicas, conservadas en los archivos de la compañía, incluían diagramas detallados de las modificaciones arquitectónicas descubiertas en las secciones más profundas de la mina, estructuras construidas con técnicas ajenas a cualquier período conocido de la historia de la ingeniería. Los diagramas muestran cámaras ceremoniales excavadas en roca sólida, conectadas por túneles que siguen complejos patrones geométricos diseñados para canalizar el sonido y el aire de maneras específicas. En el centro de este complejo arquitectónico, Whitmore documentó la existencia de una estructura cristalina natural modificada artificialmente para servir como una especie de amplificador acústico. Las notas de Whitmore describen experimentos realizados con esta formación cristalina, descubriendo que podía generar resonancias subsónicas que afectaban profundamente el estado psicológico de quienes se exponían a ellas. Aún más inquietante, la formación también respondía a la presencia humana, intensificando estas resonancias de maneras que sugerían algún tipo de inteligencia dirigida. Miguel sabía que la estructura que había encontrado durante su exploración solitaria coincidía exactamente con las descripciones de Whitmore. El altar que había examinado era en realidad una formación cristalina natural que había sido modificada a lo largo de siglos para servir de interfaz entre la inteligencia subterránea y los visitantes humanos. Esta revelación transformó por completo la comprensión de Miguel sobre su experiencia subterránea. No se había perdido por desorientación ni pánico. Había sido guiado deliberadamente a través de un laberinto diseñado para conducir a los visitantes a un encuentro específico con la entidad que habitaba las profundidades de la montaña.
Los objetos personales hallados dispersos por la estructura no fueron simplemente abandonados por exploradores anteriores. Eran ofrendas rituales, dejadas por individuos que comprendieron la naturalidad de lo que enfrentaban e intentaron apaciguar la situación mediante sacrificios materiales. Pero Miguel también dijo que su escape no fue simplemente resultado de la derrota ni de la determinación. Se le permitió a la entidad regresar a la superficie, pero no le exigió un precio que apenas ahora se empieza a comprender por completo. Las apariciones de objetos subterráneos en su apartamento no eran manifestaciones sobrenaturales aleatorias. Había evidencia de que había establecido una conexión permanente con la entidad. Una conexión que le permitía acceder a la superficie a través de él. Cada roca, cada pedazo de tierra que aparecía misteriosamente era una extensión de la influencia de la entidad, expandiendo gradualmente su alcance más allá de los confines físicos de la mina. Miguel comenzó a experimentar cambios en su percepción que confirmaron esta teoría. Podía percibir la presencia de otros que habían tenido encuentros similares con entidades subterráneas, no solo en México, sino también en yacimientos minerales de todo el mundo. Era como si Ubia estuviera integrado en una red de individuos que servían como puntos de contacto entre el mundo subterráneo y la superficie. Esta red incluía mineros, geólogos, espeleólogos y otros profesionales que trabajaban en entornos subterráneos. Algunos eran conscientes de su función y cooperaron voluntariamente con las entidades que los habían reclamado. Otros, como Miguel, se resistieron inicialmente a su transformación, pero poco a poco descubrieron que la resistencia era inútil y dolorosa. A través de esta red, Miguel comenzó a comprender la verdad natural de las entidades subterráneas. No existían fantasmas ni demonios en el sentido tradicional, sino formas de vida que evolucionaban en entornos completamente distintos a la superficie. Su inteligencia era vasta pero extraña y operaba según principios que la mente humana solo podía comprender parcialmente. Estas entidades han coexistido con la humanidad durante milenios, estableciendo relaciones simbióticas con civilizaciones que desarrollaron tecnologías mineras. Los humanos proporcionan acceso a los recursos y la energía que las entidades necesitan para sobrevivir, mientras que éstas les ofrecen experiencia técnica y protección contra los peligros inherentes al trabajo subterráneo. El problema surgió durante la era moderna, cuando los avances tecnológicos permitieron a los humanos acceder a profundidades antes inaccesibles, sin seguir los protocolos rituales tradicionales que habían regulado estas relaciones durante siglos. Las entidades se vieron obligadas a adoptar métodos más agresivos para mantener el equilibrio considerado esencial para su supervivencia. Miguel comprendió que su equipo de exploración fue identificado como una amenaza potencial no por sus malas intenciones, sino también por su capacidad técnica para documentar y revelar secretos que las entidades consideraban demasiado peligrosos para que el público general los conociera. La corrupción del equipo de captura de Ana no fue un efecto secundario accidental, fue una intervención deliberada para impedir la documentación de información fiable. Sin embargo, Miguel también afirmó que las entidades no eran malévolas en el sentido convencional. Eran protectoras del equilibrio ecológico y espiritual que trascendía la comprensión humana normal, pero eran esenciales para la estabilidad de sistemas que se extendían mucho más allá de regiones minerales específicas. La entidad hallada en la mina valenciana era responsable de flujos regulares de energía geológica que afectaban la actividad sísmica, los patrones de aguas subterráneas e incluso los campos magnéticos regionales.
Sus acciones aparentemente hostiles hacia los exploradores humanos eran, en realidad, medidas defensivas diseñadas para proteger sistemas críticos de interferencias que podrían tener consecuencias catastróficas. Miguel comenzó a comprender plenamente su situación. Por un lado, perdió su autonomía personal y se transformó en una especie de agente involuntario de una inteligencia alienígena. Por otro lado, obtuvo acceso a conocimientos y perspectivas que le permitieron comprender aspectos de la realidad que estaban completamente ocultos para la humanidad. Esta comprensión se profundizó cuando Miguel comenzó a experimentar visiones que le mostraban las consecuencias de diferentes escenarios futuros. Pudo ver líneas temporales donde la humanidad seguía desarrollando tecnologías de extracción cada vez más agresivas, sin comprender ni respetar los sistemas subterráneos que estaban perturbando. Estas visiones revelaron catástrofes geológicas masivas, colapsos de ecosistemas subterráneos que desencadenaron devastadores efectos de onda expansiva en la superficie y conflictos entre entidades subterráneas y la humanidad que resultaron en la destrucción de ambas especies. Pero también revelan posibilidades alternativas, donde se establecen nuevas formas de cooperación basadas en la comprensión mutua y el respeto por los complejos sistemas que ambas especies comparten. Miguel sabe que fue seleccionado no solo como punto de contacto, sino también como posible mediador entre el mundo subterráneo y el superficial. Su formación como ingeniero le proporcionó la credibilidad técnica necesaria para comunicar conceptos complejos a otros profesionales, mientras que su experiencia directa con entidades subterráneas le proporcionó perspectivas inaccesibles mediante métodos de investigación convencionales. Pero esta constatación también conlleva una carga de responsabilidad casi abrumadora. Las decisiones que tomen en los próximos meses podrían influir en el curso de las relaciones entre la humanidad y las formas de vida que existieron durante eones antes del surgimiento de la civilización humana. Miguel comenzó a reconsiderar la experiencia de su equipo en la mina desde esta perspectiva ampliada. Los síntomas que sus compañeros desarrollaron no eran simplemente un trauma psicológico. Había indicios de que todos habían sido tocados por entidades subterráneas y habían experimentado diversos grados de transformación. Carlos había desarrollado claustrofobia porque su sensibilidad aumentada le permitía percibir las presencias subterráneas que existían en los espacios reducidos del ayuntamiento. Su cerebro interpretaba estas percepciones como amenazas porque carecía de un marco conceptual para comprenderlas adecuadamente. Patricia desarrolló su obsesión por la investigación histórica porque las entidades utilizaron su curiosidad académica para dirigir su atención hacia información que sería valiosa para establecer una comunicación más efectiva entre las especies. David había perdido su capacidad para trabajar en espacios reducidos porque su función como especialista en seguridad lo convertía en un posible obstáculo para futuros encuentros que las autoridades consideraban necesarios. Su incapacitación era una medida preventiva para evitar interferencias en su planificación a largo plazo. El equipo de Ana se vio comprometido porque su labor como documentalista representaba la mayor amenaza inmediata a la privacidad que las entidades consideraban esencial para su seguridad. Sin embargo, Miguel sospechaba que esta vulneración había sido selectiva, preservando cierta información que podría revelarse en el momento oportuno. Esta constatación llevó a Miguel a contactar a sus antiguos compañeros de equipo con la esperanza de ayudarlos a comprender y afrontar mejor sus transformaciones. En su primer encuentro con Patricia, ella había dedicado meses de investigación que le habían proporcionado abundante información histórica, pero muy poca información sobre sus síntomas psicológicos.
Cuando Miguel explicó su teoría sobre la verdadera naturaleza de su experiencia, Patricia se mostró inicialmente escéptica, pero al conversar sobre detalles específicos de su investigación, se hizo evidente que inconscientemente seguía patrones que correspondían con precisión a la información que las entidades querían que descubrieran. «Es como si algo hubiera guiado mi investigación desde el principio», admitió finalmente Patricia. Encontró conexiones que nadie podía identificar y accedió a archivos que supuestamente no existían, pero cada descubrimiento parecía inevitable, porque ya sabía lo que encontraría. Miguel compartió con Patricia las visiones que experimentaba, describiendo las posibles catástrofes que aguardaban a la humanidad si continuaba su curso actual sin establecer una comunicación adecuada con las entidades subterráneas. También habló de las oportunidades de cooperación existentes para que pudieran desarrollar una comprensión adecuada de los sistemas que ambas especies comparten. La formación académica de Patricia la hizo especialmente receptiva a esta información y comenzó a ver su investigación obsesiva como parte de un propósito mayor, más que como una simple compulsión inducida por el trauma. Aceptó trabajar con Miguel para desarrollar estrategias de comunicación con otros profesionales que pudieran estar receptivos a aprender sobre estas realidades. Para cuando Carlos volvió a verlo, se había retirado casi por completo de su vida profesional y vivía como un auténtico ermitaño en un apartamento con enormes ventanales y múltiples salidas. Cuando Miguel lo visitó, Carlos al principio parecía casi paralizado por el miedo, pero poco a poco se relajó cuando Miguel le demostró que podía percibir y comunicarse con las presencias que Carlos consideraba amenazantes. «Están por todas partes», susurró Carlos, señalando espacios que parecían completamente vacíos para la visión normal de Miguel. «En cada edificio, en cada subterráneo, incluso en sótanos y garajes, lo vigilan todo, esperando algo, pero no sé qué». Miguel explicó que Carlos había desarrollado una sensibilidad superior que le permitía percibir entidades que la mayoría de la gente no podía detectar. En lugar de ser una fuente de terror, esta capacidad podría convertirse en una herramienta valiosa para comprender y potencialmente comunicarse con estas entidades. «No son malévolos», le aseguró Miguel a Carlos, «son simplemente diferentes, y les preocupan los eventos que podrían amenazar los sistemas que han protegido durante siglos. Tu claustrofobia no es miedo a los espacios reducidos, es tu mente intentando procesar información sobre su presencia, pero no sabe cómo interpretarla». Trabajando juntos, Miguel y Carlos desarrollaron técnicas para gestionar las percepciones aumentadas de Carlos, permitiéndole funcionar con mayor normalidad y al mismo tiempo mantener el acceso a las percepciones que le brindaba su sensibilidad. Carlos comenzó a servir como una especie de sistema de alerta temprana, identificando lugares y situaciones donde la actividad humana probablemente desencadenaría respuestas defensivas de entidades subterráneas. El enfoque de David resultó más desafiante, ya que su experiencia en seguridad le hacía desconfiar profundamente de las explicaciones que no podían verificarse por medios convencionales. Sin embargo, su experiencia profesional también le permitió reconocer amenazas reales cuando las encontraba, y sus ataques de pánico indicaban claramente que algo real estaba afectando su capacidad para funcionar con normalidad. Miguel finalmente convenció a David de reunirse en un lugar completamente al aire libre, donde sus síntomas eran mínimos, y poco a poco le explicó la naturaleza de su experiencia compartida. La mente analítica de David
comenzó a descifrar las implicaciones y empezó a ver patrones en sus ataques de pánico que correspondían a tipos específicos de espacios subterráneos, en lugar de a la claustrofobia en general. No todos estos son espacios cerrados, se dio cuenta David. Son configuraciones específicas, espacios que conectan sistemas más profundos o que han sido modificados de maneras que no son visibles a primera vista. Mi cuerpo sabe algo que mi mente no ha podido procesar. David aceptó colaborar con Miguel para desarrollar protocolos de seguridad mejorados para trabajos subterráneos, lo que permitiría la presencia de entidades subterráneas. Su experiencia en seguridad lo hizo valioso para identificar maneras de minimizar conflictos durante las operaciones subterráneas necesarias. Ana seguía siendo la miembro más difícil del equipo, ya que su experiencia con equipos dañados la había hecho desconfiar profundamente de todo lo relacionado con la expedición. Sin embargo, Miguel notó que inconscientemente había estado evitando ciertos tipos de equipos y entornos de grabación, lo que sugería que su sensibilidad se manifestaba de forma diferente a la de los demás. Cuando finalmente convenció a Ana para que hablara de su experiencia, ella reveló que había estado escuchando grabaciones de audio espontáneas en equipos que deberían haber estado completamente inactivos. Estas grabaciones contenían sonidos y voces que parecían documentar eventos que ocurrían simultáneamente en varios lugares, como si su equipo hubiera estado sintonizado a una frecuencia que transmitía información a grandes distancias. «Es como si interceptara comunicaciones sin querer», explicó Ana. «Pero no entiendo el idioma ni el contexto. A veces reconozco las voces de gente que conozco a cientos de kilómetros de distancia, pero hablan de cosas sin sentido. Detalles técnicos sobre sistemas subterráneos que no aparecen en ningún mapa». Miguel se dio cuenta de que Ana se había convertido en receptora involuntaria de comunicaciones entre entidades y sus contactos humanos a través de la red, algo que empezaba a comprender. Sus habilidades documentales se utilizaban para coordinar actividades en múltiples ubicaciones, pero ella desconocía su papel en este proceso. Al trabajar con Ana para decodificar y comprender estas comunicaciones interceptadas, Miguel comenzó a comprender mejor el alcance y la complejidad de las operaciones que realizaban las entidades subterráneas. No se limitaban a proteger minas o cavernas individuales. Gestionaban sistemas interconectados que abarcaban continentes y se coordinaban con agentes humanos en todo el mundo. A medida que comprendía mejor estos sistemas, Miguel también se percató de los peligros que él y su equipo corrían al exponer información confidencial. Otros agentes humanos de la red conocían su existencia y tenían instrucciones de evitar que compartieran información confidencial con terceros no autorizados. Algunos de estos agentes actuaban voluntariamente, pero otros se veían obligados a cumplir instrucciones a las que podrían oponerse personalmente. Miguel comprendió que necesitaban desarrollar estrategias para protegerse y al mismo tiempo encontrar maneras de cumplir con su aparente función de mediadores interespecies. La situación se agudizó cuando Miguel comenzó a tener visiones de amenazas inmediatas a operaciones mineras específicas programadas para comenzar en los próximos meses. Estas operaciones penetrarían territorios considerados absolutamente protegidos, y las respuestas defensivas probablemente causarían bajas, exacerbando los conflictos entre humanos y formas de vida subterráneas. Miguel comprendió que tenía la responsabilidad de intervenir, pero hacerlo implicaría revelar su conexión con las entidades y arriesgarse a una exposición que podría poner en peligro no solo a él, sino también a sus antiguos compañeros. Sin embargo,
Permitir que las operaciones continuaran resultaría en tragedias que podrían desestabilizar el delicado equilibrio que había existido durante siglos. Tras consultar con Patricia, Carlos, David y Ana, Miguel decidió adoptar un enfoque que incluía a funcionarios de las agencias reguladoras mineras de México, con información cuidadosamente preparada sobre los posibles riesgos de seguridad asociados con operaciones específicas planeadas. Desarrollaron presentaciones que enfatizaban las preocupaciones geológicas y ambientales convencionales, incorporando sutilmente advertencias sobre peligros menos convencionales. Su estrategia tuvo un éxito parcial. Varias operaciones planificadas se pospusieron a la espera de estudios de impacto ambiental adicionales. Sin embargo, Miguel también atrajo la atención de personas que identificaron patrones en su información, lo que sugería que tenía conocimiento de asuntos confidenciales. Esta atención provocó que representantes de organizaciones de las que nunca había oído hablar se acercaran a Miguel. Agencias gubernamentales y grupos privados que llevaban décadas monitoreando las interacciones entre humanos y entidades subterráneas. Algunos de estos contactos fueron amistosos, pero otros dejaron claro que sus actividades se consideraban amenazas potenciales a la seguridad nacional. Su información fue notablemente precisa, admitió la doctora Elena Varga, geóloga que trabaja para una agencia que oficialmente no existía. Pero necesitamos entender cómo obtienen detalles sobre formaciones geológicas que no han sido estudiadas públicamente y operaciones mineras que deberían ser confidenciales. Miguel se vio confrontado a una compleja red de intereses contrapuestos y agendas ocultas. Las agencias gubernamentales buscaban controlar la información sobre entidades subterráneas por razones de seguridad nacional. Las corporaciones mineras buscaban evitar divulgaciones que pudieran afectar el precio de sus acciones y obtener permisos de operación. Las instituciones académicas buscaban estudiar fenómenos que pudieran revolucionar la comprensión de la biología evolutiva y la geología. Y las entidades subterráneas querían mantener la privacidad y la autonomía que consideraban esenciales para su supervivencia, al tiempo que evitaban actividades humanas que pudieran desestabilizar los sistemas que habían protegido durante eones. Miguel se dio cuenta de que su rol como mediador requeriría compaginar todos estos intereses simultáneamente, encontrando soluciones que satisficieran a varias partes sin comprometer las necesidades fundamentales de ninguna. Esto requeriría habilidades diplomáticas que nunca había necesitado como ingeniero de minas, y los errores podrían tener consecuencias que trascendieran con creces su seguridad personal. Las visiones que le mostraban posibles catástrofes también comenzaron a revelar posibles caminos a seguir. En algunos escenarios, podía imaginar futuros donde la divulgación controlada de información sobre entidades subterráneas conducía a una cooperación beneficiosa entre especies. En otros, los intentos de mantener el secreto resultaron en malentendidos que derivaron en conflictos con consecuencias devastadoras, tanto para los humanos como para las entidades. El factor clave para determinar qué escenarios se harían realidad parecía ser la disposición de las personas en puestos clave a abordar la situación con genuina apertura y aprendizaje, en lugar de intentos defensivos por mantener las estructuras de poder existentes. Miguel se dio cuenta de que su éxito como mediador dependería en gran medida de su capacidad para identificar y trabajar con personas capaces de trascender sus intereses institucionales inmediatos. La oportunidad surgió cuando el doctor Varga
organizó una reunión para Miguel con un pequeño grupo de autoridades que se ocupan de fenómenos inusuales asociados con las operaciones subterráneas en todo México. Este grupo incluía representantes de Pemex, la empresa petrolera nacional, CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencias y varias instituciones académicas que realizan investigaciones confidenciales. Para preparar esta reunión, Miguel trabajó con sus excompañeros para desarrollar una presentación que revelara suficiente información para demostrar su credibilidad sin revelar detalles que pudieran usarse para explotar o socavar a las entidades clandestinas. Su estrategia fue centrarse en los posibles beneficios de la cooperación en lugar de la amenaza del conflicto. Patricia contribuyó con una investigación histórica que demostró patrones de cooperación exitosa entre humanos y entidades subterráneas en sociedades premodernas. Carlos proporcionó datos geológicos que mostraron cómo las operaciones mineras actuales estaban alterando inadvertidamente sistemas que habían permanecido estables durante siglos. David desarrolló protocolos de seguridad que podrían minimizar los conflictos durante las obras subterráneas necesarias. Ana preparó grabaciones de audio que demostraron la realidad de las comunicaciones entre entidades y humanos sin revelar contenido específico. La reunión tuvo lugar en una instalación segura de la Ciudad de México, en una sala de conferencias especialmente adaptada para evitar la vigilancia electrónica. Miguel se encontró ante un panel de funcionarios que evidentemente poseían amplios conocimientos sobre asuntos que deberían haber sido completamente clasificados. Hemos estado al tanto de fenómenos inusuales asociados con las operaciones mineras durante más de 50 años, explicó la doctora Carmen Rodríguez, en representación de la comunidad académica investigadora. Nuestro reto ha sido desarrollar protocolos efectivos para gestionar interacciones que no comprendemos del todo. La experiencia de su equipo representa uno de los encuentros más detallados que hemos documentado, y su aparente capacidad para mantener la comunicación con estas entidades podría ser invaluable. Miguel presentó sus hallazgos con detenimiento, enfatizando el potencial de una cooperación beneficiosa, a la vez que destacó las graves consecuencias de continuar con las prácticas actuales sin considerar los sistemas subterráneos. Describió a las entidades como formas de vida altamente inteligentes que habían desarrollado funciones especializadas en el mantenimiento de los sistemas planetarios, en lugar de seres sobrenaturales a los que temer o venerar. No pretenden impedir el desarrollo humano, explicó Miguel. Intentan prevenir actividades específicas que perturbarían sistemas críticos. En muchos casos, enfoques alternativos podrían lograr los mismos objetivos humanos sin generar conflictos. Pero esto requiere comunicación y coordinación que actualmente no existen. La respuesta del panel fue diversa. Algunos funcionarios se mostraron intrigados por las posibilidades de nuevas formas de cooperación que podrían aumentar la seguridad y la productividad en las operaciones subterráneas. Otros se mostraron preocupados por las implicaciones para los marcos regulatorios y los acuerdos económicos existentes. El doctor Varga formuló la pregunta que Miguel esperaba. ¿Cómo podemos verificar que sus supuestas comunicaciones con estas entidades sean reales y no delirios elaborados producto de un trauma psicológico? Y si lo son, ¿cómo podemos establecer un contacto formal que pueda documentarse y regularse? Miguel había anticipado este problema y junto con su equipo preparó una demostración que proporcionaría evidencia sin que los participantes tuvieran que arriesgarse a tener contacto directo con las entidades. Gracias al equipo de grabación modificado de Ana y a la mayor sensibilidad de Carlos, pudieron organizar la documentación controlada de las comunicaciones de las entidades en un lugar donde los observadores escépticos pudieran verificar la ausencia de fraude.
Podemos organizar una demostración en un lugar donde se haya confirmado la presencia de la entidad, ofreció Miguel. Pueden traer su propio equipo de grabación, su propio personal y todos los procedimientos de verificación que consideren necesarios. Solo pedimos que el lugar sea tratado con respeto y que cualquier medida que tomemos priorice el bienestar de ambas especies. Tras un largo debate, el panel acordó realizar una prueba cuidadosamente controlada de las afirmaciones de Miguel. Seleccionó un sitio cerca de Pachuca, donde las operaciones mineras se habían suspendido debido a fallas inexplicables en los equipos y a informes de trabajadores sobre fenómenos inusuales. La demostración tuvo lugar un mes después, con Miguel y su equipo acompañados por un grupo de autoridades, científicos y expertos en grabación. Mediante protocolos desarrollados durante meses de experimentación, lograron establecer una comunicación fluida con la entidad subterránea responsable del sitio de Pachuca. La entidad, comunicándose mediante interfaces tecnológicas que combinaban sus capacidades naturales con equipos de grabación humanos, proporcionó información detallada sobre las condiciones geológicas, los depósitos minerales y los posibles peligros que posteriormente se verificaron mediante investigaciones independientes. Y lo más importante, expresó su disposición a colaborar con operaciones humanas, siempre que se cumplieran ciertos protocolos para proteger los sistemas críticos. Hemos protegido estos sistemas desde antes de que su especie aprendiera el comercio del metal, comunicó la entidad a través del equipo de Ana. No nos oponemos a su desarrollo, pero deben comprender que algunos límites no se pueden cruzar sin consecuencias que trascienden sus proyectos inmediatos. La cooperación beneficia a ambas especies, pero requiere respeto por realidades que su ciencia actual no reconoce plenamente. La exitosa demostración convenció al panel de la legitimidad de las afirmaciones de Miguel y de la posibilidad de una cooperación beneficiosa. Sin embargo, también planteó preguntas complejas sobre cómo implementar dicha cooperación dentro de las estructuras gubernamentales y corporativas existentes. El doctor Rodríguez resumió el desafío. Necesitamos desarrollar marcos completamente nuevos para gestionar la cooperación interespecies en contextos que nuestros sistemas legales y regulatorios nunca han contemplado. Esto requerirá coordinación interinstitucional, cooperación internacional y la divulgación pública de información que ha permanecido clasificada durante décadas. En los meses siguientes, Miguel se vio envuelto en negociaciones sin precedentes entre instituciones humanas y entidades subterráneas. Su rol se expandió de simple mediador a consultor, traductor y, en ocasiones, defensor de soluciones que favorecían los intereses de ambas especies. El proceso se complicó al descubrirse la existencia de entidades subterráneas en todo el mundo, con diferentes grupos desarrollando diferentes relaciones con las poblaciones humanas en distintas regiones. Algunas entidades habían cooperado discretamente con las operaciones humanas durante décadas, mientras que otras se mantenían completamente aisladas y consideraban sospechoso cualquier contacto humano. La red de Miguel se expandió para incluir a personas de diversos países que habían experimentado encuentros y transformaciones similares. Juntos, trabajaron en el desarrollo de protocolos adaptables a diferentes contextos culturales, manteniendo la coherencia y los principios básicos de la cooperación interespecífica. Uno de los logros más significativos fue el establecimiento de un sistema de alerta temprana que permitió a las entidades comunicar sus preocupaciones sobre actividades humanas planificadas antes de que surgieran conflictos. Este sistema evitó varias catástrofes potenciales
y demostró a las autoridades escépticas que la cooperación podía impulsar, en lugar de obstaculizar, los proyectos de desarrollo humano. Pero el mayor triunfo personal de Miguel llegó cuando logró regresar a la mina de la Valenciana, no como un explorador en busca de conocimiento oculto, sino como un representante de su especie que trabajaba para establecer relaciones diplomáticas formales con la entidad que había encontrado por primera vez en el terror. El viaje de regreso tuvo lugar casi exactamente 2 años después de su traumática experiencia inicial. En esta ocasión, lo acompañaron no solo otros exploradores, sino también diplomáticos, científicos y representantes de organismos mexicanos e internacionales que trabajaban en el desarrollo de marcos para la cooperación interespecies. El minero, que les había parecido tan amenazante en su primer encuentro, los recibió con lo que Miguel había aprendido a reconocer como expresiones de alivio y satisfacción. La entidad llevaba siglos esperando la oportunidad de establecer comunicación abierta con la humanidad, pero se había visto obligada a adoptar una postura defensiva debido a las repetidas invasiones que ignoraban los protocolos esenciales para la protección de sistemas críticos. Su especie finalmente ha producido individuos capaces de comprender las responsabilidades que conlleva el conocimiento, declaró la organización. Ahora podemos empezar a desarrollar relaciones que beneficiarán a toda la vida que comparte estas montañas y los sistemas que protegen. En la ceremonia formal posterior, se establecieron acuerdos que servirían de modelo para negociaciones similares en otras partes del mundo. Miguel aceptó el nombramiento como el primer embajador oficial de la humanidad ante una especie subterránea, un cargo que le exigiría seguir desarrollando sus habilidades a la vez que trabajaba dentro de las estructuras diplomáticas convencionales. Pero quizás su mayor satisfacción provino de saber que sus antiguos compañeros también habían encontrado roles que les permitían usar sus habilidades transformadas al servicio de la cooperación interespecies. Patricia se convirtió en una experta en precedentes históricos de cooperación entre humanos y entidades. Carlos desarrolló técnicas de prospección geológica que incorporaron el conocimiento de las entidades sobre los sistemas subterráneos. David creó protocolos de seguridad que evitaron conflictos durante las obras subterráneas necesarias. Ana estableció redes de comunicación que facilitaron la coordinación entre múltiples especies. El informe oficial, publicado públicamente, describió el establecimiento de nuevos protocolos de protección ambiental para las operaciones mineras, con medidas de seguridad mejoradas basadas en los avances de la geología. La mayoría aceptó esta explicación sin cuestionar las realidades subyacentes que hicieron necesarias dichas medidas. Miguel se preguntaba a veces qué caminos alternativos habría tomado su vida si nunca hubiera entrado en la mina valenciana, o si se habría resistido a la transformación que su encuentro había iniciado. Pero estas dudas se disiparon rápidamente al considerar la importancia del trabajo que realizaba y las posibles catástrofes que la continua cooperación interespecies estaba previniendo. Las visiones que una vez lo aterrorizaron con imágenes de destrucción ahora le mostraban posibilidades para el futuro, donde la humanidad y las entidades subterráneas trabajaban juntas para mantener sistemas planetarios que sustentaban a ambas especies. En estos escenarios futuros, la tecnología humana se veía mejorada por el conocimiento de las entidades sobre los sistemas subterráneos, mientras que sus objetivos se sustentaban en las capacidades humanas para las operaciones en la superficie y la comunicación interespecies. En las noches tranquilas de su apartamento en la Ciudad de México, Miguel a veces aferraba la medalla de Santa Bárbara, que el refugio Delgado
le había entregado antes de su primer descenso a la mina. La plata había recuperado su brillo original, y el éxito de su labor como mediador le había devuelto algunas cualidades esenciales que habían permanecido latentes durante décadas. A menudo pensaba en el refugio, que le había brindado advertencias y protección, salvando no solo su vida, sino también la posibilidad de una coexistencia pacífica entre especies. La anciana había fallecido durante su primer año como embajadora, no sin antes ver noticias sobre mejoras en las medidas de seguridad en las operaciones mineras, lo cual reconoció como prueba de que sus advertencias de toda la vida finalmente habían sido escuchadas. La mano de Miguel aún conservaba las cicatrices de su aventura subterránea original, y ocasionalmente sentía dolores fantasmales en los lugares donde la entidad lo había tocado por primera vez. Pero ya no veía estas marcas como evidencia de trauma. Eran recordatorios de la transformación que le había permitido servir de puente entre mundos que habían estado aislados durante mucho tiempo. Al final, la historia que comenzó con el terror en la oscuridad de una mina abandonada evolucionó hacia la esperanza de la primera relación verdaderamente cooperativa de la humanidad con otras especies inteligentes. Y a veces, cuando Miguel se encontraba en las montañas con vistas a Real del Monte, podía percibir la vasta red de conciencia que se extendía por la tierra bajo sus pies. Una comunidad de mentes humanas y no humanas que trabajaban juntas para proteger y nutrir los complejos sistemas que sustentaban toda la vida en su planeta compartido. La linterna que portaba durante su primer encuentro aterrador se había conservado y ahora se exhibía en la sede de la Comisión de Cooperación Interespecies en la Ciudad de México. Pero aún más importante, la luz que representaba la capacidad de la humanidad para iluminar y comprender incluso las incógnitas más aterradoras, seguía guiando su labor como embajador entre mundos que ya no estaban ocultos entre sí. Y en los túneles más profundos de la mina valenciana, donde las entidades continuaban su antigua labor de proteger los sistemas geológicos, pequeñas luces se movían ahora con propósito y cooperación, en lugar de miedo. Estas luces marcaban los caminos entre los humanos y los territorios de las entidades, símbolos de una alianza que había transformado el terror en comprensión y el aislamiento en comunidad.